Con ustedes, el doctor Francisco Sierra Caballero. 20 minutos, Francisco. Gracias, Carlos. Voy a intentar que sea menos porque siempre es interesante que el público pueda formular sus cuestiones. Voy a empezar con una cita del bueno de Walter Benjamin que creo que es muy apropiada. Él señalaba que una de las tradiciones de los oprimidos, de las personas explotadas, de los grupos subalternos, es justamente el aprendizaje de que la regla es el estado de excepción en el que vivimos permanentemente. Una de las tesis de partida de este libro es justamente que el capitalismo financiero se rige por un muro de la vergüenza, no precisamente el de Donald Trump, aunque tiene conexión los flujos migratorios con los paraísos fiscales y, por supuesto, con las lógicas de opacidad del capital financiero. Pero ese estado permanente de excepción en el que estamos viviendo tiene que ver justamente con la creación del capital rentista, de los procesos especulativos que se viven con especial intensidad en Europa, que se han vivido con especial intensidad en América Latina. Y cabría preguntarse, y este es un punto de partida que hace un año iniciamos con el libro, ¿cuál es el papel de la comunicación? ¿Qué hacen los medios? Básicamente los medios han cumplido, y me temo que sigan cumpliendo, un papel de ariete o simple correa de transmisión de esos intereses hegemónicos, de esos intereses especulativos, asumiendo básicamente una función desinformadora que acompaña al proceso que ha marcado especialmente a partir de los años 80, de la arquitectura financiera, de la era Reagan, del ciclo neoliberal, no solo el modelo especulativo de capital financiero, sino también el proceso de liberalización y concentración de la industria informativa, particularmente, como luego señalaremos, de los medios de información que tratan temas financieros o económicos en general. Durante ese periodo no solo se construyó un entramado jurídico comercial que explica la deriva de los mercados bursátiles, especialmente en virtud del muro de Wall Street, de los tiburones de Wall Street, sino además, más allá aún, en la década de los 80 cabe observar cómo el Estado otorga a grandes corporaciones capitalistas libertad absoluta en sus debidas obligaciones de transparencia, de servicio público, al tiempo que en ese mismo instante la comunicación liberalizada por la administración republicana de Ronald Reagan empieza a dar un proceso de convergencia y concentración entre el sector periodístico, medios analógicos, industria de telecomunicaciones, con participaciones accionariales cruzadas y, evidentemente, la creciente financiarización de la estructura de propiedad. El pretexto, básicamente, la necesidad de economías de escala, competitividad y también la modernización tecnológica. Es decir, no podemos hablar de capitalismo financiero y comunicación sin cuestionar también Silicon Valley, supuestamente en contra también del presidente Donald Trump, y que ya veremos qué rápido se acomodan a las actuales circunstancias políticas. Es decir, estamos hablando de una financiarización de la economía de la comunicación. De la era Reagan a las proclamas parafascistas del canal de la Fox, de Ciudadano Murdoch, pasando por la doctrina del shock de los Chicago Boys y la instrumentación activa de los medios para ampliar las tasas de beneficios del capital especulativo y rentista, se puede seguir una historia oculta, un hilo rojo, una lógica de dominio que apenas ha sido, lamentablemente, y este es uno de los pequeños aportes del libro, la academia nos ha interesado por el capital financiero en la comunicación. Pareciera que la financiarización de la comunicación no existe y han sido muchas décadas de financiarización de la industria cultural. Como digo, este tema ha sido eludido por la academia y la opinión pública y ello nos permite comprender el papel estratégico de la mediación espectacular en la actual cobertura de la crisis financiera internacional. Un proceso que tiene su génesis en la progresiva mercantilización de la industria periodística, pero también en la paulatina dependencia del capital financiero internacional. Ese proceso hoy restringe y anula toda posibilidad de pluralismo ideológico, de diversidad editorial en el tratamiento, por ejemplo, de las alternativas de salida al círculo vicioso de la crisis financiera por los amos del mundo y de la información, en lo que, conforme a las tesis de Navarro y Juan Torres, podemos considerar sin duda un proceso ideológico de imposición del terror y de la propaganda, ideado con un único objetivo, que es imponer la sumisión de la población al entramado de intereses de Wall Street y, en general, del capital financiero internacional. Decía que esa situación es propia de un Estado nacional de excepción
y en ellas el papel de las políticas públicas, en lo que venimos a denominar capitalismo cognitivo, plantea varios retos. El primero que hemos querido cubrir es la ausencia de bibliografía. He señalado que es uno de los pocos libros en castellano, casi el único, pero si ustedes miran la bibliografía también en otras lenguas encontrarán que no hay reflexión sobre capitalismo financiero y medios de comunicación. En ese espacio de pérdida de autonomía del sector de las industrias culturales, de condiciones precarias de la producción de los intermediarios de la información, lo preocupante es que los Estados nacionales han perdido también capacidad de integración, incluso espacios supranacionales como la Unión Europea se han negado a establecer protocolos de regulación, por ejemplo, en la información bursátil que circula por los canales hiperconcentrados de información económica internacional. Esa es la situación que hace natural el Estado nacional de excepción permanente en el que estamos desarrollando, y esta es la pretensión del libro, en CIESPAL, una agenda de debate sobre transparencia y el papel de los medios de comunicación. Le voy a dar solo un dato para que ilustremos esa situación. Apenas 3 grandes medios y agencias de referencia, la agencia Reuters, de origen británico, Wall Street Journal, Financial Times, con alguna compañía como Bloomberg, del alcalde de Nueva York, controlan más del 80% del flujo de la información especializada en finanzas e información económica. Todos los medios de referencia nacionales e internacionales replican estos medios de clara implantación angloamericana, con una agenda propia y con participación accionarial del muro de Wall Street. Así, cuando observamos la cobertura de la crisis económica, los procesos de volatilidad extrema con bajadas de más del 9% y rebotes al alza, habría que preguntarse quién está controlando los mercados, qué sentido tiene el proceso de especulación y qué conexión existe, en términos de intereses compartidos, entre los grandes medios que marcan la agenda de la información económica internacional y, por supuesto, los beneficiarios de esos procesos especulativos. Si a ello sumamos, como decía, la vulnerabilidad del Estado, desprovisto de instrumentos suficientes de regulación bancaria en el proceso neoliberal de los años 80, por décadas de privatización y renuncia a sus propias competencias, los sucesivos gobiernos neoliberales han fomentado esta dependencia del capital financiero. Es decir, han propuesto una política negando su capacidad de intermediación en el sistema global de medios, en el que los nuevos misioneros del capitalismo corporativo, con una mayor capacidad de poder e incidencia real en las noticias, por ejemplo, a través de las agencias de calificación, esto se vio de manera muy obvia en la Unión Europea, con una concentración de poder de información y una concentración de las agencias con intereses mutuos también con esa industria, en las que se establece la valoración, por ejemplo, de los indicadores de riesgo de la economía de un país. Esa interesada administración, como digo, de la crisis de confianza a golpe de informes por las agencias de calificación y de noticias por los medios de manera coaligada, defiende, en definitiva, una perversa lógica de construcción del acontecimiento informativo que no es otra cosa que la gestión espectacular de la crisis, lo que podríamos denominar una guerra de clases a través de la propaganda institucional, que exigiría un modelo de análisis sistemático y un protocolo crítico. Le voy a poner 10 ejemplos para ilustrar este caso. Primero y fundamental, se constata en la situación actual el imperio absoluto de la economía política y de los intereses de los grandes grupos globales de comunicación como misioneros del capitalismo corporativo. Y estos medios orientan y maximizan los beneficios, pero sobre todo, con su dependencia a los intereses financieros en juego, establecen una única lectura. Aquí podríamos hacer un comentario a lo Chomsky sobre los, por ejemplo, economistas que analizan la deriva o los procesos de coyuntura en la economía internacional. Todos ellos defendiendo siempre las tesis normalmente neoliberales. Es decir, el poder de las élites de Wall Street se impone de manera absoluta al tiempo que se refuerza la hegemonía de los relatos de esos actores. Reuters, Wall Street Journal, Financial Times, una agenda informativa global que tiene una única lectura de la economía y los problemas en el mundo. De tal modo que el complejo entramado de intereses de ciudadanos como Murdoch, de Wall Street Journal, y grandes corporaciones como Pearson contribuyen a reforzar el poder y capacidad de definir el sentido de la realidad de la crisis, es decir, las causas, las salidas, las propuestas programáticas, las políticas.
Una segunda conclusión que podemos apuntar es que esa cobertura de la crisis ya ha generado una primera víctima, que no es solo la población que sufre esas políticas, los propios periodistas, los propios medios de comunicación. Los índices de credibilidad de los medios y del oficio periodístico son de los más bajos de su historia, y en casi todos los países, de Estados Unidos a Europa, pasando por Latinoamérica. El papel de dependencia de esas fuentes oficiales autorizadas y del muro de Wall Street ha desacreditado por completo el papel de la función pública de informar. En tercer lugar, la ideología dominante del sistema informativo de esta comunicación financiarizada, salvo resquicios de las redes alternativas de medios comunitarios y contrainformación, ha tendido a criminalizar la acción de respuesta y oposición de la ciudadanía. Ustedes probablemente lo recuerden aquí con el feriado bancario. La misma situación se está viviendo ahora en Europa y también en Estados Unidos con el movimiento Ocupa Wall Street. En cuarto lugar, para legitimar la operación de inversión semiótica, muy habitual como operación ideológica, de convertir en agresores y victimarios a los ciudadanos que defienden sus derechos frente al capital financiero, han sido varias las operaciones de manipulación del lenguaje informativo. Como en la neolengua de Orwell, las nuevas nociones son a menudo una suerte de negro-blancos, de inversiones del significado común de los vocablos. Por ejemplo, un programa de recortes es calificado por la prensa como un plan de garantía de los servicios sociales básicos. En otras ocasiones se utilizan procedimientos paralingüísticos para enmarcar la realidad. Por ejemplo, al hablar de deuda ilegítima, los titulares de los grandes medios suelen entrecomillar la expresión al tratarse de la crítica propia de los movimientos sociales de la ciudadanía a una política clásica del neoliberalismo de socialización de las pérdidas por parte de la banca entre el conjunto de población. Es una simple operación, entrecomillar una expresión como restando credibilidad y consistencia al mismo argumento. Se producen también efectos cognitivos duraderos conforme a la teoría del encuadramiento noticioso, que fijan en el marco del público ciertos encuadres, sentidos comunes y dicotomías de deliberación entre la opinión pública, como se dio en España recientemente. Pongo un ejemplo que fue noticia durante 2 o 3 semanas, cito literalmente: es preciso optar, ¿qué prefiere la gente? ¿Financiar una costosa televisión pública o cerrar un quirófano? Es decir, el gasto público era el problema, no la situación del capital financiero. En esa lógica de encuadre noticioso, los medios han tratado de situar el debate solo y exclusivamente en el Estado y el gasto público, cuando se había operado por parte de muchos de los países una transformación de deuda privada en deuda pública. Específicamente en el plano local, y esto también es relevante la cobertura, los problemas de capitalismo financiero, que son globales, que depreda los recursos de todo el planeta, que impone condiciones lesivas para los intereses generales, suele plantearse siempre en el plano local, en el plano micro. Como advierte Boaventura Sousa Santo, las empresas transnacionales privilegian siempre una perspectiva del conflicto en pequeña escala. Es esa la escala en la que operan en el mundo. Justamente con las instituciones financieras multilaterales, ellas, que son los actores también en pequeña escala, procuran evitar las visiones geopolíticas, estratégicas, las visiones de macroestructural en la que se explicaría cuál es la situación de la economía o esa dicotomía entre la televisión pública y el quirófano que se planteó en el debate por semanas en los medios de algunos países como España. En sexto lugar, la extensión de una campaña de propaganda del miedo. Hablaba de estado de excepción permanente. No se puede garantizar el proceso de acumulación por desposesión si no es a través de una estrategia ideológica mediática del miedo. Dado que existe una relación inversamente proporcional entre anomalías en el flujo y circulación del capital financiero internacional y el control democrático de escrutinio público, el discurso del miedo, el pesimismo de los dividendos y los mensajes catastrofistas cumplen una función básica de desmovilización social y, por supuesto, de aceptación de la quiebra del sistema público en beneficio de la apropiación privada. La instauración del sistema dominante de dominación espectacular, del sistema mediático hegemónico, ha supuesto como consecuencia una mudanza social tan profunda que lógicamente ha transformado el arte del gobierno y de la guerra. Y les estoy hablando de una relación muy estrecha que existe entre industria y armamento, paraísos fiscales, capital financiero, es decir, el mundo en el que vivimos.
que contempla también un papel importante para Silicon Valley y las grandes tecnologías de la información con las que se establecen los dispositivos de videovigilancia y que evitan esa transparencia de los paraísos fiscales. En definitiva, estamos ante un modelo de propaganda y de comunicación en este capitalismo financiero en el que la sociedad del espectáculo manda utilizando una antigua arma de la ciencia política. Como ustedes saben, Hobbes reconoció hace mucho tiempo que a los efectos de una dominación adecuada, la pasión más efectiva siempre es el miedo. Para Hobbes es el miedo el que conduce y asegura el orden social, y aún hoy el miedo es el mecanismo primario de control que inunda la sociedad del espectáculo. Pareciera que la sociedad del espectáculo, la sociedad mediática, funciona básicamente con deseo y con placer, deseo de mercancías y placer de consumo. Sin embargo, lo hace básicamente a través del miedo, es decir, el espectáculo crea formas de deseos y placer que están íntimamente asociadas al miedo. De manera que la construcción noticiosa del pánico moral de las multitudes, que impulsa cotidianamente la prensa, valida la hipótesis de Naomi Klein sobre la doctrina del shock como pérdida de sensibilidad y conciencia de la real situación vivida. Del Chile de Pinochet a la guerra de Irak, pasando por los conflictos de los profesionales del silencio, las ideas de Milton Friedman cobran plena vigencia y actualidad en una situación de estado de emergencia en el que, como critica Agamben, la excepción es la norma y la mediación informativa, básicamente, fundamentalmente, una comunicación del pavor orientada a reproducir la narrativa estática del neoliberalismo. Esto es, aislamiento físico, psicológico y, claro está, político contra las medidas de expropiación. En ese juego hay todo tipo de metáforas. Le voy a comentar una que es muy divertida, propia del lenguaje del periodismo económico. Como en otras especializaciones, el lenguaje de la economía y de la política suele ser muy oscuro como jerga para el público medio. Y en este caso, además, se hacen con todo tipo de metáforas, casi todas, de las ciencias naturales, de la naturaleza. Por ejemplo, se habla del proceso de destrucción creativa, el proceso especulativo se presenta como una tormenta financiera, un tsunami, una oleada de caídas, un terremoto económico o simplemente una dinámica gravitatoria de caída libre de la economía nacional. Todos, como saben, fenómenos naturales, nada que ver con la historia, con la política, con la voluntad humana. Junto a estas estrategias formales se observa, por tanto, una cobertura periodística en el que además existen todo tipo de rumores, estrategias de orientación a la agenda pública. En el libro van a encontrar algunas referencias, por ejemplo, de casos de cómo en los años 80 George Soros, o más recientemente en los 90, en los medios circularon noticias que eran falsas, rumores vendidas como noticias y que permitieron ataques a la peseta o ataques recientemente al euro en el caso de la Unión Europea. Es decir, estamos ante un sistema de comunicación que cumple una función estratégica de desarrollo de este capitalismo financiero. En modo alguno es tangencial. La academia no se ocupa de ello, los periodistas y los medios parece que nada tienen que ver con la estructura de accionariado del capital financiero que dominan estos medios, pero esa es la realidad. Me voy a quedar con tres alternativas que, tras la lectura, al menos procuramos proponer como reflexión. Primera, es que frente a la lógica devastadora de este capital rentista es preciso una lucha democrática en el campo de la información y de las mediaciones simbólicas, comenzando, por ejemplo, por las redes digitales. De acuerdo con Pierre Levy, la transparencia financiera ciberdemocrática exigiría, por ejemplo, luchar contra la corrupción impulsando medidas y soluciones de control presupuestario en la función pública, inspirar la confianza de los ciudadanos, implicar a la ciudadanía en la administración económica y definiendo también un modelo de comunicación del riesgo y la dinámica económica internacional con gobernanza y representación democrática. La segunda dimensión les va a parecer muy lejana, pero es importante. ¿Cuál considerarían que es el espectáculo mediático más importante y más significativo en términos de plusvalías de la industria cultural? Olimpiadas, fútbol, Liga de Campeones, grandes eventos o megaeventos mediáticos. En esos grandes megaeventos mediáticos hay procesos de especulación inmobiliaria, procesos de especulación financiera y económica de valores y no existen datos ni estudios y la opacidad es máxima, por ejemplo, cuando un país, como hemos visto en algunos casos, recientemente en el caso de Brasil ha habido
fuertes polémicas, acomete uno de esos grandes espectáculos deportivos. En ese ámbito, el capital financiero es estratégico, vinculado al capital y a la inversión inmobiliaria. Y la tercera dimensión es la importancia de repensar el papel del Estado y de la política. Las transformaciones habidas de los años 80 en el plano económico han hecho que el Estado-Nación escape, en cierto modo, de la lógica del control con la que había funcionado en la modernidad clásica, en la modernidad industrial. Y tiene el reto por delante de establecer sistemas de protocolo y regulación en defensa de lo común. Toda política pública debe asumir críticamente que estamos en un proceso de criminalización por el capital financiero de toda forma de resistencia a la ciudadanía en ese proceso de acumulación y expropiación. Y entre la forma y la fuerza, entre la regla y la excepción, entre la cooperación y la desconfianza que generan esos medios, la transparencia frente a la sociedad de vigilancia es un reto. En ese estado de excepción tenemos que repensar el Estado y el ámbito de regulación supranacional de capital financiero y de los medios de comunicación que lo hacen posible. Así que, de algún modo, el libro está, y la invitación se la hacemos aquí, para leer, para pensar y para actuar. Creo que es la única forma de resistir ante esa política del miedo en los medios de comunicación que hace posible la expropiación. Muchas gracias.